¿Cómo crear fórmulas básicas en Excel? Esta es una clase muy buena para principiantes, nivel básico. Bienvenidos. ¿Cómo crear fórmulas en Excel? Esta es tal vez la clase más esperada por todos. Los que estamos empezando con el Excel y queremos saber cómo construir fórmulas en Excel. Realmente esto es muy fácil y lo vamos a hacer a través de un ejercicio. Vamos a suponer que tenemos unos empleados. Me gusta empezar los ejercicios desde cero para que usted mismo los pueda hacer, sigue el video, hace el mismo ejercicio, dice, sí lo pude hacer, lo entendí. Cualquier cosa en los comentarios o cualquier cosa me dicen, no, vamos a repasarlo y hacemos más detallado esto. Entonces digamos que tengo el empleado 1 y voy a arrastrar de aquí hacia abajo hasta el empleado 10. Ese empleado tiene un salario, les voy a enseñar acá un truquito, mire, salario. Al enter presiono la tecla Alt y le doy enter y el cursor baja de aquí a acá, hace un salto pero dentro de la misma celda. Y el salario mensual. Listo. Entonces resulta que voy a poner a estas celdas, les voy a poner negrita, centrado horizontal y centrado vertical. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces el empleado 1 se gana, voy a colocar 300.000. Hablemos de pesos, de dólares, pesos de donde quiera. Y el siguiente 400. Voy a señalar estos dos y como aprendimos en el tema de series, voy a arrastrar o a darle dos clics. Yo puedo arrastrar o puedo dar dos clics. Cuando le doy dos clics, él me crea la serie. Y más adelante lo vamos a aprender. Voy a darle clic a este botoncito que es el estilo de miles. Cuando le doy clic, él me lo coloca. Y me queda con dos decimales, le voy a quitar los decimales con este botoncito. Eso lo aprendemos más adelante. Entonces vamos a empezar las fórmulas. Si ese es el salario mensual, yo quiero el salario al enter diario. Si una persona se gana 300.000 en el mes, ¿cuánto se gana en el día? Sería coger esta celda, tomar esta celda y dividirla entre 30. Entonces, ¿cómo se hace esa fórmula? Para hacer una fórmula lo primero que tenemos que hacer es ubicar el cursor en la celda en donde queremos el resultado. Lógico, si yo la coloco acá y empiezo la fórmula ahí, pues me va a quedar en esa celda. Entonces, esto parece básico, pero es muy bueno decirlo. Me gusta que hablemos desde el comienzo. Voy a darle clic en la celda C4, columna C, fila 4. Y para empezar, entonces, todas las fórmulas empiezan con el signo igual. Muchas personas lo hacen con el signo más, pero cuando empiezan con el más, Excel les coloca igual más. Entonces dejemos solamente con el igual, no es necesario hacerlo. ¿Qué quiero hacer? Dividir este 300, entonces le doy clic en la celda, voy con el mouse o voy con el teclado y me muevo hasta esa celda, B4. Para dividir utilizo el slash. Entonces quiero coger P4 y dividirlo, el slash está encima de la tecla 7, o sea que tocaría con Shift, o en el teclado numéricos, que es el teclado del lado derecho de algunos computadores, está solito encima del 8. Entonces quiero coger igual esa celda, dividirla entre 30. Entonces, ¿cómo construyo una fórmula? Lo hacemos con un ejemplo. Las fórmulas empiezan por igual, luego la celda a la que le voy a aplicar la fórmula, en este caso que voy a dividir es con slash y 30 porque voy a dividir el salario del mes que son 300.000 entre 30 y cuando le dé enter me va a dar 10.000. Fíjese que a esta celda yo no le puse formato, él tomó el formato del lado izquierdo. Antes de copiar esa fórmula les quiero contar que las fórmulas empiezan con igual, pueden contener el signo más, pueden contener el signo menos, el asterisco que es para multiplicar, el slash que es para dividir, el signo de porcentaje para sacar porcentaje y los paréntesis cuando voy a agrupar. Entonces esos son los operadores básicos con los que uno trabaja.
el más, el menos para sumar, restar, el asterisco para multiplicar, el as para dividir, el porcentaje para sacar porcentaje y los paréntesis para agrupar. ¿Cómo así para agrupar? Si yo digo que voy a hacer, si yo digo 9, perdón, si yo digo 2 más 2 dividido 2, es importante entender que lo primero que hace Excel son las divisiones y las multiplicaciones. Entonces ahí lo que va a hacer Excel es 2 más 2, va a coger esta parte y va a hacer la división. 2 dividido 2 le va a dar 1. Ese resultado de 1 se lo va a sumar al 2. Esta operación de 2 más 2 dividido 2 me da 3. No me da 4, no me da 2. Si yo quiero, podría haber escrito más bien 2 más 2 entre paréntesis dividido 2. Entonces así que hace Excel. Lo primero que hace Excel es lo que está entre el paréntesis, 2 más 2. Ese resultado que es 4 lo divide entre el 2. Entonces es importante para saber que si yo le digo 2 más 2 dividido 1 más 1 y está entre paréntesis, es diferente a que yo le diga 2 más 2 dividido 1 más 1. ¿Qué es lo que hace el primero? En este ejemplo, lo primero, en el ejemplo superior, primero hace el paréntesis 2 más 2 le da 4. Luego 1 más 1, 2. Y es como si dijera 4 dividido 2. Pero en el ejemplo, en el ejemplo inferior, lo que él hace es primero el paréntesis 2 más 2, ese le da 4, dividido, aquí me faltó 1 más 1, dividido 1, y a eso le suma 1. ¿Cuál es el resultado? 2 más 2, 4, dividido 1, entonces le va a dar así, 4 dividido 1 más 1. Quiere decir que esto le va a dar 5 más 1, quiere decir que esta operación va a dar 6. Fíjense la diferencia cuando yo uso los paréntesis y no los uso. Bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos trabajando. Entonces veníamos en que estábamos construyendo esta fórmula para el salario diario. Dijimos, acabo de dar la tecla F2. La tecla F2 me va a permitir editar la celda. Entonces dijimos que coge el B4, que es el 300.000, y lo divide entre 30. Cuando le dé Enter, el resultado va a ser 10.000. Esta fórmula yo la puedo copiar hacia abajo. Voy a arrastrar para el ejemplo. ¿Y qué hizo acá Excel? Le voy a dar F2. B4 dividido 30. Al copiar la celda, yo estoy en la celda C4. Recuerden que aquí arriba me dicen qué celda estoy. Yo estoy en la celda C4. Cuando la copié hacia abajo, quedé en la celda C5. Fíjese acá. Y la fórmula quedó B5 dividido 30. Cuando la copié hacia abajo, quedó B6 dividido 30. A medida que yo voy cambiando y voy copiando, él me va cambiando la referencia de la celda. Eso se llaman referencias relativas. Quiere decir que relativo a la posición en donde yo esté, él va cambiando. Esto me permite copiar una fórmula a muchos lados. Eso sería el salario diario. Vamos a decir que la persona trabajó en esta empresa o en esos días, trabajó 10 días y el siguiente personaje trabajó 11 días. Voy a señalar estas dos celdas y la arrastro, la copio, le doy doble clic, señalo las dos y le doy dos clics y él crea la serie, ¿no? Y quiero saber cuánto es mi sueldo. ¿Qué sería el sueldo o el salario? Bueno, voy a poner aquí sueldo por los días trabajados. Por los días trabajados, digamos que esto. Quiere decir que si la persona gana 300.000, en un día gana 10.000 y trabajó 10 días, pues voy a hacer el cálculo multiplicando estas dos celdas. Entonces me hago en donde quiero el resultado, le digo igual esta celda por esta celda. Y simplemente le doy Enter, C4 por D4, me dice que este señor se va a ganar 100.000 pesos por los 10 días que trabajó, porque él se gana 300.000, diariamente se gana 10.000. Y voy a copiar esta fórmula. Hasta aquí, ¿cómo quedó la última fórmula? Me quedó
C13 por D13. Fíjense que a medida que voy copiando, él va copiando la fórmula. Bueno, entonces eso es lo que él se va a ganar. Resulta que yo le voy a dar un subsidio. Voy a colocar acá arriba las entradas. Voy a escribir acá entradas y las entradas se van a referir a unas celdas que voy a escribir acá. Entonces yo le voy a pagar un subsidio de transporte, le voy a pagar un subsidio y le voy a pagar una salud. Resulta que el subsidio va a ser el 5%. El subsidio va a ser el 5% del salario mensual. Entonces yo, ¿cómo haría esa fórmula? Igual, voy al salario mensual, lo multiplico por 5 y le pongo por ciento. En ese momento, él va a coger los 300.000, lo va a multiplicar por 5, le va a dar 1.500.000 y lo va a dividir entre 100 y le va a dar 15.000 pesos. ¿Sí? Entonces copio la fórmula y va a quedar 5, 5, B6 por 5, B7 por 5, B8 por 5, cada celda por el 5. Hasta ahí está bien, listo. Resulta que mi jefe me dice, no, el subsidio de este mes va a ser el 7%, el del otro mes va a ser el 8% y cada mes va a cambiar. Entonces yo, si él me cambia este valor, le voy a dar F2, este 5 por 7 me tocaría venir, cambiar la fórmula y volverla a copiar. Entonces no, voy a borrar estas celdas y voy a suponer que el 5% está escrito acá arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir que es igual al salario mensual por, y el 5 lo tengo acá. ¿Qué va a pasar? Que me va a quedar B4 por F2. Cuando yo le dé Enter, efectivamente me dio 15.000. Pero miren lo que va a pasar cuando yo copie. Recuerde que son posiciones relativas. Quedó B4 por F2 y aquí me quedó B4 por F3. B6 por F4 y así cada uno va cambiando. Entonces, ¿qué pasó? Que me está cambiando, se me enloqueció. Entonces, voy a borrar esta fórmula. Esta fórmula no me sirve porque Excel, voy a cambiar acá la columna, lo vamos a ver más adelante. Excel se me enloqueció. Está copiando este valor por este, pero en la siguiente celda coge la siguiente celda de este lado con la siguiente de esta. ¿Qué quiere decir? Que yo quiero aquí que se mueva acá, una por una, pero aquí no se mueva, aquí quede fijo, quede quieto. Entonces, ¿cómo se hace para fijar una celda? Es lo que vamos a aprender. Le digo igual el salario mensual por, vengo a la celda que quiero que quede fija. ¿Cómo así que quiero que quede fija? Sí, yo quiero que en esta celda siguiente, cuando yo copie esta fórmula es B4 por F2, ahí está bien. Pero cuando yo la copio abajo me queda B5 por F3, B6 por F3 y yo quiero que sea siempre por F2. Entonces, cuando estoy construyendo la fórmula, antes de darle Enter, le doy F4. ¿Qué hizo Excel? Le colocó pesos F, pesos 2. Quiere decir que está fijando la celda. La celda no me va a cambiar cuando yo copie. Vamos a hacer la prueba. Voy a darle doble clic a este cuadro de relleno y mire cómo me quedó. Este es B4 por F2. Este es B5, que es esta celda, pero sigue por F2. B6 por F2, B7 por F2, B8 por F2 y así cada una siempre por F2. ¿Cómo lo hice? Fijando celdas. La manera de aprender esto es haciendo ejercicios. Digamos que yo le voy a pagar a la persona por salud. Le voy a dar un subsidio, este es un subsidio y le voy a dar otro. Bueno, no, esto no, la salud se la voy a descontar. Voy a colocar un subsidio 2. Le voy a dar 2 subsidios. El otro subsidio es del 10% del sueldo. Entonces vengo igual el salario mensual por este subsidio. ¿Y qué debo hacer ahí? Como quiero que siempre sea por ese 10% que colocaron allá, entonces le voy a dar F4.
quiere decir que ese G2 va a quedar fijo. Y voy a arrastrar hacia abajo. Reviso la fórmula y veo que me quedó B4 por G2, B5 por G2, siempre por la misma. De esa manera mi jefe me dice, no, mire, el subsidio 1 va a ser del 7. Simplemente cambio el 7. El subsidio 2 va a ser del 5. Cambio y todo se me actualiza porque todo está formulado. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora vamos a hacer, la persona se va a ganar el sueldo más el subsidio 1 más el subsidio 2 y eso van a ser mis o los ingresos. Los ingresos de la persona. Entonces, ingresos. ¿Cómo voy a sumar estos ingresos? Yo podría hacerlo así. Igual, esta celda que es la celda E4 más la celda F4 más la celda G4. Y le doy Enter. Fíjese cómo quedó. 100.000 más 21.000 más 15.000 me debe dar 136.000. Y ahí quedaron los 136.000. Copio hacia abajo y funciona perfecto. Pero esta manera está bien hecha cuando son 2 o 3, ahí está bien. Existe otra manera, voy a seleccionar este ranguito, recuerden que oprimo Shift y selecciono. También puedo usar en la pestaña de inicio el botón que dice autosuma. El botón que dice autosuma me suma automáticamente el rango. Yo le voy a dar clic y él me va a seleccionar desde la B, él cree que yo quiero sumar todo esto. Entonces yo simplemente con el mouse señalo el ranguito que quiero sumar. Aquí quedó E4 a G4. E4 2 puntos G4 significa que yo voy a sumar el rango desde E4 hasta G4. Y le doy Enter. Entonces aquí quedó E4 G4. Voy a copiar la fórmula hacia abajo. Y me quedó el total. Entonces fíjense que aquí cuando la copié me quedó, aquí está E4 G4, aquí me quedó E5 G5, E6 G6, todo va relativo a la posición de la celda. Bueno, esos serían los ingresos, los voy a poner con este rellenito amarillo y ahora voy a colocar los egresos. Voy a suponer que el señor tiene un préstamo, el primer señor tiene un préstamo de 10.000 y el segundo señor tiene un préstamo de 20.000. Voy a señalar los dos y le voy a dar doble clic. Y le voy a poner el formato de números y le quito los decimales, lo que ya hice antes. Y también le voy a descontar un porcentaje del 10% para la salud. ¿Cómo hago? Igual el salario mensual por la salud, el porcentaje, pero le doy F4, recuerde, para que quede fija. Le doy Enter y la copio hacia abajo. Y esos serían los egresos. ¿Cómo sumo estos dos egresos? Con el autosuma me parece más rápido. Le doy clic en la celda, clic en el autosuma. En este caso, como ya había un autosuma aquí en la H, él me señaló este ranguito. Le doy Enter y lo arrastro hacia abajo. Esos serían los egresos, que también los voy a poner en amarillo. Y ahora voy a colocar acá el neto. El neto va a ser igual a los ingresos menos los egresos. Entonces lo que la persona se ganó menos lo que tuvo que salir, esa es la resta y ese valor me da que ese señor se ganó 136 menos 40 le da 96. Copio la fórmula hacia abajo. Y en este momento ya tengo un cuadro bien formulado, de tal manera que si este personaje, empleado 1, no se gana ya 300, sino 500.000, todas las fórmulas se cambian y todo se actualiza. Esa es la maravilla de Excel. Este señor se ganaba 600.000, ahora se gana 1.000.000. Y todas las fórmulas, todo mi cuadro quedó formulado. Solamente hago el cuadro una vez y todo me queda formulado. Con esto entendemos la forma básica de hacer fórmulas y muy importante recordar la tecla F4. La tecla F4 me permite fijar celdas. ¿Cuándo se usa la tecla F4? En el momento en que quiero fijar una celda y la utilizo en el momento en que estoy construyendo la fórmula.
Ese es todo el tema de fórmulas básicas. Te invitamos a nuestro curso Excel nivel básico para principiantes. Es un curso para que aprendas desde cero temas de series, de rango, de celdas, archivos, formato, trabajar con fórmulas, con funciones muy importantes, con estilos, con formato condicional, realizar todo el tema de impresión. La información de este curso la encuentras en la descripción de este video. Gracias por dar me gusta, gracias por seguirnos, gracias por compartir esta información. Dios les bendiga.